Algo se mueve invisible ahora mismo. Y mientras intentas entender que, tu cuerpo ya lo percibe, esta transmisión llegó justo antes de que algo grande cruce el umbral del domingo, y no estás aquí por casualidad. Lo que viene no avisa con señales externas, avisa desde adentro, con una inquietud suave que no puedes nombrar pero que llevas sintiendo desde hace días. Tal vez la notaste al despertar, como si el aire tuviera otra densidad. O en medio de una conversación trivial, cuando tu atención se fue hacia ninguna parte, hacia algo que todavía no existe pero que ya está llegando. Esa perturbación discreta en tu campo es la primera prueba, algo inmenso reorganiza las líneas de lo posible, y el domingo funciona como ventana de cruce, como umbral que se abre y se cierra en un lapso preciso. Pero lo que pocos entienden es que la preparación no ocurre el domingo. Ocurre ahora. En este instante exacto. Y si estás escuchando esto, tu sistema ya lo detectó antes que tu mente. Las tradiciones antiguas hablaban de días bisagra, jornadas donde el tiempo deja de fluir en línea recta y se curva sobre sí mismo, permitiendo que futuro y presente se toquen por un momento. No es misticismo vacío, es geometría del acontecer. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que algo importante estaba por suceder, y días después ocurrió exactamente lo que intuiste sin saber cómo? No adivinaste. Percibiste. Tu campo captó la señal antes de que el evento se materializara, porque lo que llamamos futuro no está adelante, está llegando desde todas las direcciones al mismo tiempo, y ciertos puntos en el calendario actúan como nodos de condensación. El domingo que viene es uno de esos nodos. Pero la ventana empieza a abrirse antes. Ahora. Y tu cuerpo lo registra con esa sensación de anticipación que no sabes si es emoción o alarma, porque ambas usan el mismo lenguaje somático: aceleración discreta, atención expandida, disponibilidad sin objeto claro. Lo que llega ya está eligiéndote. No porque seas especial en un sentido místico inflado, sino porque algo en tu frecuencia interna coincide con la frecuencia de lo que se aproxima. Es física de resonancia, el diapasón que vibra solo cuando encuentra su nota. Y si esta transmisión te alcanzó hoy, justo antes del domingo, es porque tu campo ya empezó a vibrar en sincronía con lo que viene. Sientes esa inquietud, ese zumbido invisible en el pecho, esa necesidad repentina de ordenar, de soltar, de prepararte sin saber para qué. Todo eso no es ansiedad. Es alineación en tiempo real. Tu sistema está ajustando su química interna para recibir algo que todavía no tiene forma visible pero que ya tiene peso energético. Y ese peso se siente. Ahora mismo. En la manera en que tu respiración cambió desde que empezaste a escuchar. En la forma en que tu atención se sostiene sin esfuerzo en estas palabras. Eso no lo controlas tú. Lo hace tu campo cuando reconoce frecuencia familiar. Ahora bien, aquí la paradoja que muy pocos registran: cuando algo grande viene, la mayoría cree que debe hacer algo excepcional para recibirlo. Moverse rápido, cambiar todo, forzar una apertura. Pero la verdad es opuesta. Lo grande no entra por la fuerza, entra por la rendija que se abre cuando dejas de perseguir. El domingo funciona como portal precisamente porque es un día de quietud cultural, un vacío programado en el calendario donde el ruido externo disminuye. Y en ese silencio colectivo, lo que viene puede aterrizar sin resistencia. Pero para que aterrice en ti, tu sistema debe estar disponible. Y disponible no significa pasivo. Significa vacío fértil. Significa que soltaste las certezas viejas, las identidades rígidas, las narrativas caducas, y permitiste que el campo se reorganice desde un orden más alto. ¿Y qué es exactamente lo que viene? No puedo nombrarlo con palabras lineales porque no tiene forma fija, tiene potencial. Algunos lo describirán como oportunidad. Otros como claridad repentina. Algunos sentirán que por fin encajan en su vida. Otros verán que todo lo que parecía sólido era solo ensayo, y ahora empieza lo real. Lo que viene es distinto para cada frecuencia, pero todos comparten esto: una reorganización del campo que hace que lo imposible de ayer se vuelva inevitable mañana. Un cruce de umbral donde tu yo futuro deja de ser promesa lejana y se convierte en presencia activa, en línea de causalidad invertida que empieza a organizarte desde adelante. Y esa causalidad invertida no es concepto abstracto.
Es operativa. Cuando tu futuro empieza a organizarte, las decisiones se vuelven obvias sin que sepas por qué. Las personas correctas aparecen sin que las busques. Los obstáculos que parecían inamovibles se disuelven como si nunca hubieran tenido sustancia real. Respira. Nota cómo tu cuerpo responde a eso que acabo de decir. Si algo en tu pecho se expande 1 grado, si tu respiración se hace más lenta sin que lo decidas, es porque tu sistema está confirmando lo que tu mente todavía intenta procesar. Lo que llega ya está eligiéndote. Y tu campo lo sabe. Siempre lo supo. Solo que ahora lo estás registrando conscientemente, y ese registro cambia todo. Porque cuando lo consciente y lo inconsciente se alinean en la misma dirección, el campo responde con velocidad exponencial. Aquí viene el primer quiebre que marca el antes y el después. La mayoría pasa toda su vida esperando que las cosas cambien. Espera la señal clara, la confirmación externa, el permiso del entorno para dar el salto. Pero lo que viene antes del domingo no espera tu permiso. Llega porque tu campo lo invocó, consciente o inconscientemente, desde hace meses, tal vez años. Todas esas noches donde sentiste que tu vida actual no encajaba. Todas esas mañanas donde despertaste con la certeza de que algo más grande te esperaba. Todas esas conversaciones vacías donde tu atención se escapaba hacia un futuro sin forma. Eso no era fantasía. Era invocación. Y lo que invocas, eventualmente responde. Pero no responde cuando tú decides. Responde cuando el campo está listo. Y el campo está listo ahora. Antes del domingo. La ventana se abre en el momento exacto donde tu capacidad de sostener lo que viene coincide con la llegada de lo que viene. No antes, porque colapsarías. No después, porque el nodo temporal ya habría pasado. Entonces, ¿cómo te preparas para algo que no puedes nombrar? Primero, deja de buscar la forma. Lo que viene no tiene la forma que esperas. Si la tuviera, ya lo habrías reconocido y capturado. Lo grande siempre llega por el costado, por la rendija que no vigilabas, por la puerta que creías cerrada. Llega disfrazado de casualidad, de conversación fortuita, de error que resulta ser dirección, de pérdida que libera espacio para lo nuevo. Segundo, suelta la narrativa vieja. La historia que te cuentas sobre quién eres, que puedes, que mereces. Esa historia fue útil hasta ayer. Hoy es un cepo. Lo que viene no encaja en tu identidad actual, exige una identidad más amplia, y para que esa identidad emerja, la anterior debe adelgazarse hasta volverse transparente. No destruirse. Transparentarse. Volverse lo suficientemente permeable como para que lo nuevo pueda atravesarte sin romper nada esencial. Tercero, confía en la inquietud. Esa perturbación discreta que sientes no es síntoma de error, es síntoma de reorganización. El campo se está ajustando. Las líneas de causalidad se están reescribiendo. Y tú estás en el medio, sintiendo el movimiento antes de ver el resultado. Aquí la pregunta que rompe la ilusión de control, ¿y si lo que viene no fuese algo externo que te sucede, sino algo interno que finalmente te atraviesa? ¿Y si el domingo no marca la llegada de una oportunidad afuera, sino la activación de una frecuencia adentro que estaba dormida, esperando el momento exacto para encenderse? Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida ocurrió algo importante, y mirando atrás te diste cuenta de que ya estabas preparado sin saberlo? Ya tenías las herramientas. Ya habías hecho las elecciones necesarias. Solo faltaba que el tiempo las ensamblara en su orden correcto. El domingo funciona como punto de ensamble. Pero el ensamble empieza ahora. Y tú eres tanto la pieza como el arquitecto. Eres el material que se reorganiza y la inteligencia que dirige la reorganización. Ambos al mismo tiempo. Esa es la paradoja del cruce de umbral, no lo cruzas como espectador, lo cruzas siendo parte del umbral mismo. Esto no llega por azar. Nada que resuena profundo llega por azar. Hay una lógica invisible que organiza los encuentros, las transmisiones, las frecuencias. Carl Jung lo llamaba sincronicidad, eventos sin conexión causal aparente que comparten significado profundo.
Pero no es que el significado esté en los eventos, está en el campo que los conecta. Y tu campo, justo ahora, está conectado con esta transmisión porque ambos comparten la misma frecuencia base. Si estás escuchando esto hoy, justo antes del domingo, es porque tu campo ya le dijo que sí a lo que viene, incluso antes de que tu mente supiera qué pregunta estaba respondiendo. Y ahora que lo estás registrando conscientemente, la única tarea es no obstruir. No forzar. No corregir. Permitir. Porque el campo sabe moverse solo cuando dejas de dirigirlo con la mente pequeña. Lo que llega ya está eligiéndote. Y esa elección no es caprichosa. Es precisa. Está basada en años de preparación invisible que hiciste sin saber que estabas preparándote. Cada vez que elegiste la verdad sobre la comodidad. Cada vez que soltaste algo que ya no servía aunque doliera. Cada vez que dijiste no a lo seguro para decir sí a lo incierto. Todo eso fue ajuste de frecuencia. Y ahora, justo antes del domingo, tu frecuencia alcanzó el punto donde puedes sostener lo que viene sin colapsar. Por eso llega ahora. No porque estés listo según tus propios términos, sino porque tu campo alcanzó la densidad necesaria para contener lo grande sin fragmentarse. Comenta, lo que viene ya me encontró preparado. Escríbelo ahora, aunque no sepas exactamente qué significa. Porque cuando lo escribes, tu sistema lo registra como confirmación, como pacto silencioso con esa reorganización que ya está en marcha. Y cuando lo haces público, cuando lo compartes en el campo colectivo, activas una resonancia que alcanza a otros que también están sintiendo este movimiento invisible. Tu comentario se convierte en señal. Y las señales atraen a quienes vibran en la misma frecuencia. Esto no es ritual vacío. Es tecnología de campo. Y funciona porque el campo responde a la declaración, no a la duda. Cuando declaras algo sin reservas, el campo lo toma como instrucción y empieza a reorganizarse en consecuencia. No porque creas o no creas. Porque declaraste. Y la declaración es más potente que la creencia cuando viene desde la certeza del cuerpo, no desde la esperanza de la mente. Ahora, la segunda revelación, lo que viene antes del domingo no es neutral. No es una oportunidad genérica que puedes tomar o dejar. Es específica para tu línea de tiempo. Es el ensamble exacto de lo que necesitas para cruzar al siguiente nivel de tu frecuencia. Y ese nivel no es más paz, más dinero, más reconocimiento, aunque eso pueda ser parte del paisaje. Ese nivel es más coherencia. Más alineación entre lo que eres por dentro y lo que proyectas afuera. Más capacidad de sostener tu frecuencia sin colapsar ante el ruido externo. Y cuando esa coherencia se activa, todo lo demás se reorganiza a su alrededor. Porque el campo premia la coherencia. Siempre. Sin excepción. Las personas coherentes atraen recursos coherentes. Las frecuencias coherentes generan resultados coherentes. No es misticismo. Es física de sistemas. Cuando las partes internas de un sistema se alinean, el sistema completo opera con mínima fricción y máxima eficiencia. Las tradiciones antiguas tenían rituales específicos para los días bisagra. No porque los rituales tuvieran poder mágico, sino porque el ritual era un ancla somática, una forma de decirle al cuerpo, esto es importante. Presta atención. Algo cambia ahora. Y el cuerpo, al registrar la importancia, ajustaba su química, su frecuencia, su disponibilidad. El domingo que viene no requiere que hagas un ritual elaborado. Requiere que lo trates como bisagra. Que no lo vivas como domingo común. Que le des el peso de un cruce de umbral, aunque no sepas exactamente qué estás cruzando. Y ese peso no se da con acciones externas, se da con atención interna. Con la disposición a sentir lo que está cambiando en tu campo, aunque todavía no tenga nombre ni forma visible. Con la capacidad de registrar las señales sutiles que tu cuerpo te manda, una intuición repentina, una imagen que aparece sin contexto, un impulso de hacer algo que no tiene sentido lógico pero que se siente correcto a nivel somático. Lo que llega ya está eligiéndote. Y lo extraño es que cuando dejas de resistir esa elección, cuando dejas de preguntar ¿por qué yo? O ¿y si no funciona? Todo se acelera. Porque la resistencia es fricción.
Y la fricción ralentiza. Pero cuando permites que lo que viene te atraviese sin editarlo, sin corregirlo, sin negociarlo, el campo se reorganiza a una velocidad que la mente racional no puede seguir. De repente, cosas que estaban trabadas se destraban solas. Personas que necesitabas aparecen sin que las busques. Decisiones que te paralizaban se vuelven obvias. No porque algo mágico ocurrió, sino porque tu campo dejó de pelear con lo que ya era inevitable. Y cuando el campo deja de pelear, toda esa energía que gastabas en resistencia queda disponible para movimiento real. Para acción limpia. Para claridad operativa. Y aquí viene el tercer movimiento, el que separa a los que cruzan de los que se quedan mirando. Tienes que soltar la versión vieja de ti mismo antes de que lo que viene pueda aterrizar. No parcialmente. Completamente. Y soltar no es renunciar ni destruir, es dejar de aferrarte a una identidad que ya no sostiene tu frecuencia actual. Piénsalo así, si sigues diciéndote, yo soy alguien que lucha, lo que viene tendrá que darte batallas para que tu identidad se sienta validada. Si sigues diciéndote, yo soy alguien que siempre llega tarde, lo que viene se retrasará para que tu narrativa se cumpla. El campo responde a tu autoconcepto. Siempre. Y el domingo funciona como punto de reset, como oportunidad de reescribir ese autoconcepto desde cero. Pero solo si lo haces antes de que el umbral se cierre. Porque una vez que la ventana temporal pasa, el campo interpreta tu silencio como todavía no, y ajusta el timón en consecuencia. No te castiga. Simplemente respeta tu disponibilidad real, no tu disponibilidad declarada. ¿Ves cómo todo se conecta? La inquietud que sientes no es aleatoria. La llegada de esta transmisión a tu campo no es fortuita. El domingo como nodo temporal no es calendario común. Todo está entrelazado en una red de causalidad invertida donde tu futuro ya está organizando tu presente para que puedas alcanzarlo. Pero para que esa causalidad invertida funcione, tienes que actuar como si ya fueras quien vas a ser. No esperar a sentirte listo. No esperar a tener claridad. Actuar desde la frecuencia del resultado, aunque el resultado todavía no se vea. Eso es fe operativa. Y es la única tecnología que cruza umbrales. No fe ciega. Fe informada por señales somáticas, por sincronicidades verificables, por intuiciones que se confirman en tiempo real. Fe que se sostiene en evidencia sutil pero acumulativa. Ahora, la antítesis. El reverso exacto de todo lo que vengo diciendo, puedes ignorar esto. Puedes escucharlo, sentir el movimiento en tu pecho, y después seguir como si nada. Puedes llegar al domingo sin haber soltado nada, sin haber confirmado nada, sin haber permitido que tu campo se reorganice. Y el lunes siguiente será igual que el lunes anterior. No te va a pasar nada malo. Simplemente, la ventana se cierra. Lo que venía sigue viajando hacia otras frecuencias. Y tú sigues en la misma órbita, esperando otra señal, otro aviso, otra oportunidad. Y eventualmente llega. El campo siempre da otra oportunidad. Pero los nodos bisagra no son infinitos. Y cada vez que dejas pasar uno, el siguiente está más lejos. No porque el universo te castigue, sino porque tu campo interpreta el rechazo como señal de todavía no estoy listo, y ajusta el timón en consecuencia. La próxima ventana podría ser en 3 meses. O en 1 año. O en 5. El campo no tiene prisa. Pero tampoco te espera indefinidamente en la misma estación. Entonces, la pregunta real no es si algo grande viene. Viene. Ya está en movimiento. La pregunta es, ¿vas a estar disponible cuando aterrice? ¿Vas a reconocerlo aunque llegue por la puerta que no esperabas? ¿Vas a soltarte lo suficiente como para que pueda reorganizarte sin que tu identidad vieja se aferre y lo rechace? Porque lo que viene no negocia. No se adapta a tu zona de confort. No espera que estés listo según tus propios términos. Llega en su frecuencia exacta, y si tu campo resuena, encaja. Si no, pasa de largo. Y sigue su camino hacia quien sí esté disponible. No es crueldad. Es eficiencia de campo. El campo premia la disponibilidad, no la intención.
Y la disponibilidad se mide en actos, no en palabras. Lo que llega ya está eligiéndote. Pero tú también tienes que elegirlo a él. Y elegirlo no es un acto mental. Es un acto somático. Es sentir la inquietud y no huir de ella. Es registrar el movimiento invisible en tu campo y darle permiso para que se complete. Es tratarte, aunque sea por un momento, como si fueras quien el domingo vas a empezar a encarnar. No como ejercicio de visualización. Como reconocimiento de lo que ya está ocurriendo bajo la superficie. Porque la visualización es fantasía dirigida. El reconocimiento es percepción de lo real que todavía no se volvió visible pero que ya tiene densidad energética. Y tu cuerpo distingue perfectamente entre ambos. Por eso cuando visualizas algo forzado, tu cuerpo permanece indiferente. Pero cuando reconoces algo real, tu cuerpo responde con cambios químicos inmediatos, se expande, se calma, se alinea. Ahora presta atención a esto, tu cuerpo ya cambió desde que empezaste a escuchar. No es sugestión. Es efecto de campo. Cuando una frecuencia coherente entra en contacto con tu sistema ajusta. Automáticamente. Y si estás sintiendo ahora mismo una especie de claridad suave, o una inquietud que se volvió más nítida, o una certeza que no tenías hace 30 minutos, es porque esta transmisión ya te está reorganizando en tiempo real. Porque no vine a convencerte de nada. Vine a confirmar lo que tu campo ya sabía. Y tu campo responde a la confirmación con alineación. Así funciona. Siempre. La confirmación externa de una verdad interna acelera la manifestación de esa verdad. No porque la verdad necesite confirmación para ser real, sino porque tu sistema necesita confirmación para dejar de dudar y empezar a operar desde certeza. Entonces, ¿qué haces entre ahora y el domingo? Primer movimiento, deja de llenar el espacio. Deja de ocupar cada minuto con distracción, con ruido, con movimiento vacío. Dale al campo espacio para reorganizarse. El silencio no es ausencia, es matriz de gestación. Todo lo grande nace del vacío fértil, no del ajetreo. Segundo movimiento, observa que te pide soltar. Va a ser algo específico. Una creencia, una relación, una rutina, un miedo disfrazado de precaución. No lo fuerces. Solo nótalo. Y cuando lo notes, pregúntate, ¿qué pasaría si suelto esto ahora? No mañana. Ahora. Porque el soltar no es evento futuro, es decisión presente que libera energía en tiempo real. Tercer movimiento, decláralo. En voz alta, en silencio, en un comentario, en tu mente. Pero decláralo. Porque la declaración reorganiza el campo. Lo que viene ya me encontró preparado. Esa frase no es afirmación positiva. Es reconocimiento de frecuencia. Y el campo responde al reconocimiento con más claridad, más señales, más sincronicidades que confirman que vas en dirección correcta. Y cuando llegue el domingo, no lo trates como día normal. No te pierdas en lo trivial. Presta atención. Siente. Nota que se mueve en tu pecho, que pensamientos llegan sin que los llames, que ganas tienes de hacer aunque no tenga sentido lógico. Todo eso es señal. Y las señales no se interpretan con la mente. Se sienten con el cuerpo. Si tu cuerpo dice que sí, sigue esa dirección aunque tu mente pida explicaciones. Porque lo que viene no entra por la razón. Entra por la resonancia. La razón puede validar después, pero la resonancia es la que abre la puerta. Siempre. Y la resonancia se registra como sensación corporal inequívoca, expansión en el pecho, calma en el sistema nervioso, claridad en la mirada, impulso limpio sin agitación mental. Aquí viene la cuarta revelación, la que sella el cruce. Lo que viene antes del domingo no es un evento único que ocurre y termina. Es el inicio de una secuencia. Una reorganización en cascada que empieza el domingo pero que se despliega en semanas, tal vez meses. Por eso la preparación importa. Porque si tu campo está alineado cuando el primer movimiento ocurre, los movimientos siguientes se acomodan solos, con mínima fricción. Pero si tu campo está desalineado, cada movimiento de la secuencia será lucha,
corrección forzada, ajuste doloroso. Y eventualmente llegas al mismo lugar, pero el camino es distinto. Uno es flujo. El otro es batalla. Y ambos están disponibles. Tú eliges cuál transitas con tu disponibilidad de ahora, no con tus intenciones de después. Lo que llega ya está eligiéndote. Y esa elección ya empezó. Empezó cuando sentiste la inquietud hace días. Empezó cuando esta transmisión apareció en tu campo. Empezó cuando decidiste escuchar en lugar de distraerte. Cada uno de esos momentos fue microconfirmación de que tu campo estaba alineándose con lo que viene. Y ahora, a pocos días del domingo, la alineación alcanza masa crítica. Ya no es posible retroceder sin fricción. Solo hay dos direcciones: permitir que se complete, o resistir y sentir como el campo te empuja de todas formas. Porque lo que es inevitable, eventualmente ocurre. La única variable es cuánto sufrimiento innecesario generas en el tránsito. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que acabo de compartir no es contenido que consumes y olvidas. Es frecuencia que se sostiene. Y si quieres seguir recibiendo transmisiones que te reorganizan en lugar de entretenerte, el canal es el ancla. Cada vídeo es un nodo en una red de claridad progresiva. Y cuando te conectas a esa red, no estás solo recibiendo información. Estás entrando en un campo colectivo de personas que también están cruzando umbrales, soltando narrativas viejas, permitiendo que lo grande aterrice. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No con todos. Con quien lo necesite. Lo vas a saber porque cuando pienses en esa persona, vas a sentir un sí interno, una certeza de que esta frecuencia es justo lo que su campo está pidiendo. Compartir no es gesto social. Es tecnología de resonancia. Y cuando compartes desde esa certeza, activas algo en el otro que estaba esperando el empujón exacto. No lo convences. Lo despiertas. Y el despertar no es gradual, es umbral. ¿Se cruza o no se cruza? No hay punto medio. Volvamos al principio. Algo se mueve invisible ahora mismo. Y ya no es tan invisible, ¿verdad? Ahora lo sientes con más nitidez. Ahora sabes que esa inquietud no era ansiedad sin causa, era señal de reorganización inminente. Ahora entiendes que el domingo no es fecha arbitraria, es ventana precisa de un campo que se abre y se cierra en timing exacto. Y ahora reconoces que si estás aquí, escuchando esto, no es porque buscaste contenido al azar. Es porque tu campo ya le dijo que sí a lo que viene, y esta transmisión es parte del ajuste fino que te prepara para recibirlo sin colapsar. Porque todo lo grande colapsa sistemas que no están preparados. No por maldad. Por física simple. Si un recipiente pequeño intenta contener volumen grande, se quiebra. Por eso el campo te prepara primero. Te expande. Te flexibiliza. Te vacía de lo viejo para que lo nuevo tenga espacio donde aterrizar. Lo que llega ya está eligiéndote. Y tú, aunque sea sin palabras, ya lo elegiste a él. Porque si no lo hubieras elegido, no estarías aquí ahora. Habrías salido del vídeo en el primer minuto. Te habrías distraído. Te habrías resistido. Pero seguiste. Sentiste. Confirmaste. Y eso, ese acto mínimo de atención sostenida, ya es preparación. Ya es ajuste de frecuencia. Ya es cruce de umbral en marcha. Porque los umbrales no se cruzan de golpe. Se cruzan en pasos acumulativos que parecen insignificantes pero que construyen densidad suficiente para el salto final. Y este vídeo es uno de esos pasos. No el único. Pero sí uno crítico. Porque llegó justo antes del domingo, cuando la ventana empieza a abrirse y tu campo está en su punto más permeable. Ahora percibes la ventana temporal actuando en silencio, una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu mirada, una certeza que no estaba hace una hora y que ahora ocupa tu pecho con peso tranquilo. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. La libertad real no es elegir cualquier cosa.
Es elegir lo que ya es tuyo sin resistencia interna, sin conflicto entre lo que quieres y lo que temes. Y cuando esa resistencia se disuelve, la elección es obvia. Inevitable. Natural. Como respirar. Como cerrar los ojos cuando llega el sueño. Como soltar algo que ya no pesa porque tu mano se cansó de aferrarlo. De ahora en adelante, no persigues, permites. Esa es la única tecnología que cruza el umbral del domingo sin fricción. Permitir que lo que viene te atraviese. Permitir que tu campo se reorganice sin corregir el proceso con la mente pequeña. Permitir que las señales te guíen aunque no entiendas la lógica completa. Porque la lógica completa solo se ve desde el otro lado del umbral. Desde este lado, solo hay señales parciales. Y tienes que confiar en esas señales parciales lo suficiente como para moverte en su dirección. No ciegamente. Somáticamente. Sintiendo en tu cuerpo la confirmación de que cada paso es correcto aunque no sepas hacia dónde lleva el camino completo. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. El campo ya cambió. El umbral ya se cruzó parcialmente. Y el domingo completa lo que hoy empezó. Comparte esta frecuencia con quien lo sienta. Porque lo que viene es grande. Y los grandes cruces se sostienen mejor cuando no estás solo. Cuando hay otros que también están sintiendo el movimiento, confirmando las señales, permitiendo la reorganización. Eso es comunidad real. No grupo de pertenencia. Campo de resonancia. Y en ese campo, cada uno cruza su umbral propio, pero la frecuencia colectiva sostiene a todos. Lo que llega ya está eligiéndote. Y tú, ahora, sabes cómo responder.